Bueno, muy buenas tardes para todos. Les habla Claudia Manzano, directora ejecutiva regional de ILSI Norandino. Es un honor para mí estar el día de hoy em, abriendo este espacio académico con todos ustedes. Comentarles un poco de qué somos en ILSI. Somos una red global de científicos que trabajamos conjuntamente en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria con el objetivo de mejorar la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Bueno, somos una organización que funciona a nivel mundial. En total somos 10 entidades. Funcionamos a través de un modelo tripartita con la participación de industria, de gobierno y de academia. Y estos datos son relevantes para nosotros porque es el producto de nuestro trabajo durante el año 2024, más de 26 publicaciones científicas, 76 workshops, conferencias y reuniones científicas y un número de vistas muy importantes en nuestro canal de YouTube. Yo estoy a cargo de ILSI Norandino. ILSI Norandino abarca el territorio de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, contarles un poco de cómo trabajamos en ILSI. Tenemos varios grupos. Estos grupos están comprometidos con la generación y la difusión de conocimiento científico para contribuir a la salud pública en las áreas de nutrición, inocuidad de los alimentos, agricultura sostenible y seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que los temas que se toquen sean de interés común para los tres sectores, ¿no? Productivo, el sector académica y el sector gobierno. ¿De qué manera lo hacemos? Lo primero que nosotros hacemos es identificar en conjunto los retos regionales en los temas que están asociados a las ciencias de la vida, unimos las capacidades técnico-científicas de la industria, la academia y también de los gobiernos y finalmente intentamos favorecer o contribuir generando un impacto positivo en la salud pública y del ambiente. Un punto muy importante para nosotros es la declaración de exención de responsabilidad. Todos ustedes deben saber que las opiniones que serán expresadas en las siguientes conferencias pertenecen al experto científico y no reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI o de ILSI Norandino. Y todas estas personas con quienes estamos supremamente agradecidos porque nos han regalado parte de su tiempo y además de su experiencia para compartir con nosotros, están actuando de forma voluntaria, han tenido total libertad para preparar su conferencia o su intervención y no han recibido remuneración alguna por estar aquí hoy con nosotros. Así que de antemano, muchísimas gracias por hacer este apoyo tan importante para nosotros. ¿Dónde nos encuentran? En estas redes, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Aparecemos como @ilsinorandino. Allí tienen también mi correo, dirección-al-piso regional, pero también invitarlos a la página de ILSI Global, a la página de ILSI Norandino y a este canal de YouTube de ILSI Global, en donde ustedes pueden acceder a esta y a todas las grabaciones de los programas académicos y de los eventos académicos y científicos que llevamos a cabo las 10 entidades de ILSI. Y bueno, entonces el día de hoy nuestra invitación es para este espacio tan interesante, micronutrientes y salud cognitiva de adultos mayores, perspectivas desde un panel de expertos. Esta actividad académica es producto del trabajo de, valga la redundancia, del grupo de trabajo de compuestos bioactivos de ILSI Norandino, que es moderado por la doctora Jennifer Garay. El objetivo que tiene es generar un espacio de diálogo para profundizar en los hallazgos, discutir el papel de los micronutrientes en la salud cognitiva de adultos mayores de Latinoamérica y explorar implicaciones asociadas a investigación, a la práctica clínica y a políticas de salud pública. Un resumen de nuestra moderadora y coordinadora del grupo de trabajo de compuestos bioactivos, la doctora Jennifer Garay Moreno, es nutricionista, dietista, es magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos y magíster en Ciencias y Química, es egresada de la Universidad Nacional de Colombia.
Es docente universitaria e investigadora con interés en la integración de la nutrición con la ciencia de los alimentos y los compuestos bioactivos para promover la salud humana. Su trayectoria académica y científica se ha enfocado en el estudio de ingredientes funcionales, calidad nutricional y seguridad alimentaria. Y les reitero, está a cargo hace un año de la coordinación académica del Grupo de Trabajo de Compuestos Bioactivos de ILSI Norandino. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Jennifer y adelante, por favor. Muchas gracias, Clau. Buenas tardes para todas y para todos. Es un gusto para nosotras estar aquí hoy en este espacio, dando inicio a este conversatorio en el que vamos a hablar sobre un tema de gran relevancia, el papel de los micronutrientes en la promoción del envejecimiento cognitivo saludable en América Latina. Entonces, para ello vamos a hacer una pequeña introducción. Ya les estoy aquí intentando compartir pantalla. Esto suele suceder, ¿no? Tranquilos todos. Ok. No me deja compartir. Bueno, si quieres, tranquila, vamos avanzando con la presentación de nuestros invitados, mientras la doctora Jennifer puede solucionar para compartir su pantalla, porque ya tiene una introducción. Entonces, yo voy adelantándome aquí con esta partecita con mucho gusto. Vamos a arrancar entonces por el doctor. Denme un segundito. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la presentación del doctor Carlos Alberto Cano Gutiérrez. En este momento están viendo la diapositiva, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? ¿Aló? No se está viendo. No, ¿No se estamos viendo un ¿no perrito se ve? tapado. Estábamos viendo un perrito tapado, pero después salió. Y ahora no vemos nada. Ok, Me ok, asusté. ya voy para allá. Vamos a intentarlo nuevamente. Ahora sí lo logré. Perfecto. Maravilloso. Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestro panelista, el doctor Carlos Alberto Cano Gutiérrez. Es un honor contar contigo, Doc, te lo dije desde el comienzo, es realmente casi como que no me lo creo tener este grupo de expertos el día de hoy. El doctor Cano, muy conocido en Latinoamérica y también a nivel mundial, es médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, es médico geriatra, graduado en la Universidad Complutense en Madrid, España. Actualmente es profesor titular y jefe del programa de geriatría y exdirector del Instituto de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, jefe del servicio de geriatría del Hospital Universitario San Ignacio en la ciudad de Bogotá, Colombia. Es creador del Centro de Memoria y Cognición Intellectus del mismo hospital. Es investigador senior de MinCiencias ante el gobierno colombiano. Expresidente del Comité Ejecutivo de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, ALMA o PCOMS, y es autor de más de 90 publicaciones revisadas por pares con índice H16. Ha sido presidente en 2 oportunidades de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Entonces, súper bienvenido, doctor Cano. Muchísimas gracias. Muy felices Muy de amable. contar contigo acá. Muchas gracias.
Vale, entonces aquí seguimos con nuestro segundo panelista, es el doctor Robinson Cruz, un nutricionista, dietista muy destacado también para nosotros, que nos ha inspirado a lo largo de los años. Es especialista en nutrición clínica, especialista en bioquímica nutricional, magíster en salud pública y doctor también en salud pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es el director del Instituto IDENUT. Es presidente del Comité Internacional para la Elaboración de Consensos y Estandarización en Nutriología, CIENUT. Es editor de la revista especializada en nutrición RENUT y miembro del Comité de Regímenes Especiales del Códex en Perú. El doctor Cruz es miembro honorario del Colegio de Nutricionistas del Perú por el trabajo desarrollado a favor de la nutrición, epónimo promoción de estudiantes de la licenciatura de nutrición de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y es miembro también honorario de la Asociación Nacional de Nutricionistas de Ecuador, autor y coautor también de muchas publicaciones en temas de nutrición y salud. Súper bienvenido, doctor Robinson. Es un honor también y un placer para nosotros contar contigo el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, este panel espectacular lo cerramos con el doctor José Francisco Parodi, este médico especialista en geriatría, magíster en salud pública con mención en epidemiología. Es egresado del doctorado de medicina, cursos de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, director del Centro de Investigación del Envejecimiento 100 de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres del Perú. Es director médico de la Clínica Bambú y profesor de geriatría, salud pública y gerencia de salud en pre y posgrado. Es consultor en temas de envejecimiento y salud para gobiernos y organizaciones nacionales e internacionales. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, ALMA, y también autor y coautor de publicaciones en revistas y libros en temas de envejecimiento y salud. Es todo un honor, doctor Parodi, tenerlo el día de hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. El honor es mío de aprender con ustedes. Maravilloso, muchas gracias, doctor. Bueno, este es un momento supremamente especial, ¿no? Porque el día de ayer precisamente fue el Día Mundial de las Personas Mayores, 1 de octubre. Entonces, este es un evento y un momento muy especial que queremos aprovechar desde ILSI Norandino para celebrar la vida, la experiencia de todas las personas mayores y la resiliencia de estas personas que son las que nos inspiran cada día y que no están en un actuar pasivo, sino completamente proactivo en mejora de todos, ¿no? Del mismo, de la misma salud y del mismo mundo en el que vivimos aportando todos los días. Bien, voy a intentar que la doctora Jennifer comparta en este momento su presentación o que dé inicio al conversatorio. Adelante, doctora Jennifer. Muchas gracias, Clau. Entonces, una vez más, qué pena por las dificultades técnicas. Damos inicio al conversatorio de micronutrientes y salud cognitiva de adultos mayores, una perspectiva desde un panel de expertos que ya Claudia muy amablemente nos acaba de presentar. Entonces, para hablar de esto, empezamos diciendo qué es el envejecimiento, y es importante mencionar entonces que se trata de un proceso que es continuo, que es multifacético, que es completamente irreversible, que tiene bastantes transformaciones biológicas, pero también psicosociales, y que se van dando a lo largo del curso vital. Entonces, aquí queríamos hacer un énfasis en esta definición para mencionar que no solamente se trata de esos procesos biológicos y fisiológicos que afectan, por supuesto, el funcionamiento a nivel molecular y celular, sino que también se trata de una adaptación progresiva a esos nuevos roles, a esas nuevas dinámicas sociales, a esas transiciones que se van dando en el ciclo de vida, ¿cierto?, asociado con diferentes tipos de manifestaciones. Por supuesto, habrán factores epigenéticos. Las tomas de decisiones también tendrán una incidencia bastante importante y será acumulativa, pero entonces es un proceso que tiene esas diferentes dimensiones, ¿no? Y de esa manera podemos entonces, o en Colombia, el ministerio ha definido a las personas mayores como personas sujetas de derechos, ¿cierto? Con una, digamos que especial protección a nivel constitucional, que son socialmente activos y que, digamos que debe promoverse y garantizarse esa integridad a lo largo de su vida. Entonces, estas personas, digamos que ya hemos mencionado, van a envejecer de diferentes formas. Va a estar asociado ese envejecimiento a las experiencias que tengan en el curso de vida, y entonces es importante poner aquí una lupita, ¿verdad? Y comenzar a hacer un zoom en qué está pasando con ellos, cuáles son sus necesidades y cómo progresa este envejecimiento.
En Colombia entonces tenemos un marco normativo bastante relevante, bastante importante, ¿cierto? Que la intención que tiene es promover ese envejecimiento digno y esa protección de los derechos de personas mayores con participación conjunta del Estado, de la sociedad y las familias. En ese escenario, entonces, tenemos la Ley 1251 del 2008 que faculta al gobierno nacional para que se cree un Consejo Nacional de Personas Mayores, ¿cierto? Como un órgano que va a ser consultivo para el Ministerio de Salud. Luego viene la Ley 1955 del 2019, que ordena esa activación del Consejo, ¿verdad? Y cómo se va a armonizar un poco con la normatividad para garantizar la protección de este grupo poblacional. Y luego tenemos entonces aquí también el decreto 163 del 2021, que formaliza esa creación del Consejo Nacional de Personas Mayores, y digamos que queda como completamente reglamentado cómo se va a dar ese apoyo y ese seguimiento a las políticas y programas para personas mayores. Este consejo, digamos que es muy relevante porque reúne personas del Estado, la sociedad civil, la academia, el sector privado, ¿cierto? Y pues por supuesto que habrá participación de personas mayores que asegure ese enfoque participativo. Desde el 2021 se viene avanzando en su instalación y en su consolidación. Entonces, con este marco surge esta política pública nacional de envejecimiento y de vejez en Colombia, que fue adoptada mediante el decreto 681 del 2022, que, digamos, lo que va a buscar es justamente dar una garantía a ese envejecimiento saludable, a esa vejez digna, con autonomía y que sea, por supuesto, que independiente, para hablar un poco de calidad de vida durante el envejecimiento, ¿no? En ese escenario, entonces, tenemos, pues, la creación de un Observatorio Nacional del Envejecimiento, también mencionado en este decreto 681, que hará un seguimiento a que todo esto que se ha planteado en las políticas públicas, pues, realmente tenga un cumplimiento, ¿no? Este Observatorio Nacional tiene 6 líneas temáticas, ¿verdad?, que van a abordar las diferentes dimensiones. Va a ser un seguimiento en términos demográficos, en términos epidemiológicos, ¿verdad?, pero también de evaluación de la política pública. Contamos también en el país con un boletín técnico de personas mayores que consolida la información relevante asociada a estas dimensiones. Entonces, aquí un poco para que hablemos de esas proyecciones de la población y esos estudios demográficos asociados. Entonces vamos a observar que en las proyecciones poblacionales muestran cambios importantes en la estructura demográfica en Colombia, ¿no? Entonces tenemos aquí unos cambios bastante relevantes. Vemos que la población infantil está disminuyendo, ¿cierto? Mientras digamos que en el 2018 representaba el 25,2%, para el 2050 se espera una participación del 13,6%, por el contrario, digamos que de una manera en contraste, pues tenemos que esta población adulta mayor va en aumento, pasando de 13,2% en 2018 con una, digamos que, proyección de 24, cerca del 25% para el 2050. Esto está corroborado con este índice de envejecimiento que, si vemos aquí, nos habla de cuántas personas mayores a 65 años hay por cada 100 menores de 15 años, y vemos que pasamos de 36,7, ¿cierto?, en el 2018 a 136 casi en el 2050, incluso llegamos a valores de 164 para el 2055, o sea que estamos viendo que Colombia atraviesa una transición hacia una población más envejecida, lo que implica desafíos para la sostenibilidad social, económica y pues por supuesto de los sistemas de cuidado. En ese sentido, entonces, vamos viendo que en Colombia las principales causas de atención en personas mayores están concentradas en 5 grupos: enfermedades no transmisibles, con un 72%, tenemos también síntomas mal definidos, condiciones transmisibles y nutricionales, con un 7%, tenemos otro tipo de lesiones y condiciones, digamos que materno-perinatales, con un 1%. Aquí para decir entonces que estas afectaciones van a ser mayores en las mujeres, se concentran en un 64% en el caso de las mujeres, y si llegáramos quisiéramos detallar un poco esas subcausas más frecuentes para el 2023, se destacan signos y síntomas mal definidos. Estamos hablando también de enfermedades musculoesqueléticas, cardiovasculares, neuropsiquiátricas, por supuesto. En conjunto vemos que estas 5 van a representar más de la mitad de las atenciones. Un punto aquí clave sería entonces la salud mental, que cada vez se va haciendo más relevante en este grupo poblacional.
vemos que para el entre el 2009 y el 2023, las atenciones pasaron de 159.000 a casi 1,8 millones, un aumento de más del 900%, esto es bastante importante. Los casos más comunes se asocian con ansiedad, un 53% de los casos, seguida de epilepsia, bueno, y depresión, un 19%. Entonces, esto es un panorama que refleja el rápido envejecimiento de la población colombiana, donde estas enfermedades crónicas y los problemas asociados con la salud mental se consolidan como un gran reto, ¿cierto?, para la salud pública, especialmente en mujeres mayores que registran una carga de morbilidad bastante importante. Entonces, aquí tenemos, con esto mencionado, unos aspectos bastante clave. Uno, que el envejecimiento saludable tiene que ser un objetivo crucial en América Latina, que han venido aumentando las enfermedades relacionadas con la edad, incluidas, por supuesto, las neurodegenerativas. Y entonces sabemos que la nutrición adecuada es una garantía cuando se garantiza mejor esa ingesta de micronutrientes, pues va a tener un papel clave y, digamos que definitivo, en esa preservación de la función cognitiva, ¿cierto? Y en ese escenario, consensos que apoyen estudios transversales, que tengan ensayos clínicos aleatorizados, que incluyan revisiones sistemáticas y metaanálisis, pues serán claves para la toma de decisiones en materia de política pública. De esta manera, entonces, tenemos como un panel multidisciplinario en el que participaban 17 expertos de 11 países latinoamericanos, con una metodología bastante rigurosa, ¿verdad? Evaluó la literatura mediante metodologías estandarizadas, ¿cierto? Y alcanzaron un consenso relacionado con 14 declaraciones claves. Entonces, estas declaraciones se agruparon, ¿cierto? Dentro de estas agrupaciones tenía uno de los que mencionan los autores es el envejecimiento saludable y la relación con la cognición, que hace 4 declaraciones. En estas 4 declaraciones habla del deterioro cognitivo, cómo ha sido su aumento en América Latina, también cómo digamos que deterioro cognitivo se va haciendo más evidente a partir de los 60 años, ¿cierto?, asociado con cambios neurobiológicos. También hace una declaración relacionada con las barreras que se enfrentan, digamos que estos países de América Latina, con el subdiagnóstico un poco asociado a diferentes causas que ellos mencionan en este documento, y también habla de cómo hay factores de riesgo asociados al estilo de vida y, por supuesto, a la alimentación y a la nutrición que tienen que ver y que están relacionados justamente con estas condiciones de envejecimiento saludable. La siguiente categoría habla de las funciones cognitivas y estructuras cerebrales que van a implicar un envejecimiento cognitivo saludable. Entonces también aborda 4 declaraciones que ya habla de la importancia como neuronutrientes de vitaminas y minerales, del patrón dietario, cómo va a tener una incidencia en esos deterioros cognitivos, ¿cierto?, de cómo podría ser fácil adoptar dietas que tienen bastante evidencia, que se han usado en otros países, y cómo la inseguridad alimentaria en América Latina pues se considera un factor de riesgo para este deterioro cognitivo. La siguiente categoría tiene que ver con la suplementación. Entonces aquí ellos plantean, digamos, un poco cómo se da o cómo se ha evaluado esa insuficiencia de vitaminas y minerales, ¿cierto?, y su relación con el envejecimiento, cómo es todo un reto alcanzar estas ingestas, ¿verdad? Y pues cómo la participación o la garantía de estos micronutrientes pues puede promover un envejecimiento saludable. Abordan al finalizar entonces, en la última categoría, cómo sí, podrían ser estos recursos una estrategia en términos de salud pública, ¿cierto? Entonces abordan aquí 3 declaraciones bastante importantes, con un nivel de evidencia, por supuesto, en el que pues ellos toman sus decisiones. Entonces, con este contexto y en este sentido, hemos organizado este conversatorio con estos investigadores expertos en el tema del envejecimiento, de salud cognitiva y con el rol de los nutrientes, a quienes pues ya Clau ha presentado anteriormente. Y entonces empezamos con la primera pregunta, que es muy importante, que tiene que ver, digamos que con este panorama y teniendo claro que no podemos detener el envejecimiento, pero que podemos influenciar esa forma en cómo envejecemos. También teniendo en cuenta que dentro de la nutrición los micronutrientes tienen un rol crítico en funciones como la memoria, la plasticidad neuronal, la protección frente a daño oxidativo. Entonces, la pregunta es, ¿qué evidencia actual respalda que la suplementación puede mejorar o preservar la función cognitiva en adultos mayores? En este caso, digamos que la dinámica es que pues, podamos, para enriquecer el espacio, escuchar la opinión de nuestros 3 invitados.
asociados a cada una de las preguntas que vamos realizando. Entonces, podemos empezar con el doctor Cano, si están de acuerdo. Pues me imagino que la selección es por edad, ¿no? Pero de todas maneras, quiero contarles que es una pregunta que sería un sí y un no, y realmente no es tan fácil decirlo, ¿no? ¿Qué evidencia actual respalda la suplementación? Tenemos algunos estudios, básicamente, quizás dentro de esos estudios el más importante, o por lo menos en cuanto al diseño, es el estudio Cosmos, que hizo una intervención, digamos, con diferentes escenarios, en 4 brazos, con placebos y con suplementación en multivitamínicos, y en otro combinado con cacao. Pero pues en ese estudio básicamente tiene fortalezas y debilidades, ¿no? Una de las fortalezas es que después de 3 años, es una intervención larga, ¿sí? Pues hay una evidencia en disminución del compromiso cognitivo, especialmente en beneficio del deterioro cognitivo, especialmente en un tipo de memoria que es la que se afecta en las demencias tipo Alzheimer, que es la demencia, la memoria episódica, perdón. Y digamos que así como ese, hay otros estudios que ya no tienen como punto final esa parte, sino como hallazgos secundarios. Pero me parece que dentro de todo esto hay que mirar qué tipo de población hacemos referencia, a quiénes se hace esa intervención, porque yo diría que la intervención básica y primaria es la nutricional a todo nivel, es decir, la nutricional de la comida diaria, de lo que nosotros podemos tener alcances, y ahí, de acuerdo a esa situación, pues tendríamos algunas situaciones relevantes que podremos discutir más adelante con mis compañeros, pero pues que desde luego son importantes, ¿no? Creo que de todas maneras tenemos que tener mucho cuidado al hablar de suplementación como punto primario, porque creo que hay otras situaciones del contexto de la medicina basada en la persona y de las características clínicas que ellos tienen, ¿no? Le pongo un ejemplo: situaciones de malabsorción en personas adultas mayores que pueden verse afectadas por la parte de absorción, no solamente de alimentos, sino de suplementos o de vitaminas o de micronutrientes como tal. Así que yo creo que sí, hay alguna evidencia, se necesitan desde luego estudios más sólidos para ese sentido, pero yo quisiera hacer referencia, y con esto termino mi intervención, de un grupo que se llama la Comisión Lancet, la Lancet Commission, donde muestran ellos que hay 14 puntos de intervención que se pueden hacer en el curso de la vida y que pueden disminuir hasta en un 56%, por lo menos en el Perú, que tiene la publicación ya hecha, ¿sí? de la incidencia de demencias, ¿no? Y dentro de esos 14 elementos, pues la nutrición juega un papel relevante en el curso de la vida, no solamente en la vejez, sino a través de la edad, de la infancia y de la madurez. Y creo que eso es el resultado de un juicioso análisis de la evidencia que hay de la literatura, donde muestra que definitivamente la nutrición juega ese papel importante, y lo estamos hablando a nivel general. Así que dejo abierta la discusión para que mis compañeros puedan también tener esa posibilidad de enriquecer esta interesante pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctor Cano. Súper al lugar y oportuno esa precisión, ¿no? Bueno, considerar otras situaciones al respecto. Entonces, también quisiéramos escuchar al doctor Cruz con respecto a esta pregunta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar junto a ustedes el día de hoy, y coincido con el doctor Cano en relación a que no puede centrarse todo en relación a la suplementación, porque la suplementación con micronutrientes es una estrategia que se ha aplicado en diferentes grupos etarios, desde muy pequeños hasta adultos. Pero cuando se analizan los resultados puntuales, como son mezclas de micronutrientes, es difícil identificar cuál de ellos es el que está haciendo el efecto apropiado, y además tomar en cuenta otros factores que pueden estar asociados con el paciente. En el caso de adultos mayores, como lo mencionaba, el problema de absorción es uno de ellos, pero también podríamos hablar de lo que recientemente se sabe en cuanto a producción de sustancias que pueden ayudar al tema cognitivo desde el músculo, ¿no? Las mioquinas. La pérdida de masa muscular a lo largo del tiempo también puede tener un impacto en la neurocognición. Entonces, son diversos factores los que se pueden tomar en cuenta, las interacciones que se pueden presentar entre los micronutrientes que se van administrando.
Cuando se utilizan dosis pequeñas, las interacciones entre ellos mismos no son significativas, pero cuando se utilizan dosis mayores, podría haber interacciones que entre ellos mismos vayan a generar algún impacto. Particularmente cuando existen, digamos, factores que se hayan identificado como que generan riesgo en una población, los micronutrientes podrían ser una alternativa, digamos, viable para ayudar a menguar la situación. Sin embargo, se tienen que ver otros factores porque coincido en que la dieta variada tendría que ser la base sobre la cual se puede establecer un cambio. No obstante, en algunas circunstancias, la dieta por sí sola es insuficiente para cubrir ciertas necesidades. Muchas gracias, doctor Cruz. Entonces vamos a darle la palabra al doctor Parodi para complementar esta pregunta con respecto a ese papel que tienen justamente los suplementos para mejorar o preservar esa función cognitiva. ¿Y ahora qué digo yo? Si ya dijeron todos mis compañeros. Bueno, a ver, vamos a empezar por conceptos generales, ¿no? El individuo, cuanto más pasan los años, es mucho más heterogéneo y durante toda su vida está expuesto a una serie de factores, ahora le llaman el posoma, internos, externos y todo lo demás, y por lo tanto los riesgos de hacer condiciones clínicas son multideterminados, aunque puedan tener de bases fisiopatológicas comunes como inflamación, alteración de la microbiota, alteración del DNA, en muchos de los procesos patológicos que se dan también en los problemas y enfermedades cognitivas, son multideterminados. El otro concepto importante es el concepto de suplemento. El suplemento se da cuando la alimentación buena, adecuada, vamos a ponerle normal, algo que generalmente no es normal porque no está al acceso de todos, y lo veremos después en la segunda pregunta, es insuficiente. Respecto a evidencia, esta siempre ha sido controversial en la geriatría, ¿no? Creo que el estudio Cosmos que han mencionado mis compañeros y sobre todo en la parte del Cosmos Mind y el Cosmos Web, focaliza más en función global cognitiva, en memoria episódica. Hay algunos modesto resultado favorable al uso de multivitamínicos, particularmente en las personas que tienen alto riesgo cardiovascular. Sin embargo, todavía tendríamos que ver si esto es extrapolable a nuestras poblaciones, porque el estudio fue hecho, claro, un buen grupo de personas, creo que fueron más de 20.000 personas en Estados Unidos, gente con buen nivel educativo, y esto tendría que ver y extrapolar. No se midió tampoco el nivel basal de los micronutrientes, y como lo decía mi compatriota, tampoco se puede saber específicamente qué micronutriente o multivitamínico o mineral fue el que logró específicamente el beneficio, ¿no? Entonces, de los que han salido recientemente con cosas promisorias, está el litio, algo de magnesio, ha estado la vitamina B12 ya hace un buen tiempo, son fundamentalmente por su capacidad antioxidante o antiinflamatoria, ¿no? De lo que podría hablar, algo del zinc también, con su doble función, pero para hablar de evidencia real creo que tendríamos que, en nuestro contexto, en el contexto andino, tendríamos que tener evidencia propia, local, con nuestros patrones de ingesta y partiendo realmente desde nuestras deficiencias ya medidas. Sobre todo en una ciudad, en una región con tanta inequidad. Creo que eso es lo que yo les podría decir de manera resumida y tratando de aportar un poco a lo que bien han dicho mis compañeros. Súper, listo, muchas gracias. Entonces nos queda muy clara la respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Evidencia actual hay, pero sigue siendo un reto que esa evidencia sea más local, ¿no? Sea más nuestra, que tengamos ese conocimiento de la línea de base para partir
para partir de este lugar y comenzar a evaluar estrategias y posibilidades, y también cómo esos patrones alimentarios, ¿no?, que se relacionan con las preguntas que vienen a continuación, pues inciden un poco, y las condiciones o esos determinantes sociales también, ¿no?, muy, muy importantes. Entonces, muchas gracias por sus Si me permites, por favor, quería Claro. acotar una idea más. Los conceptos, como lo mencionó el doctor Parodi, de represión y suplementación, que por lo general no son, digamos, utilizados apropiadamente. La mayor parte de nosotros, hay datos sobre las personas que consumimos dieta occidental, que cubrimos energía y macronutrientes, pero casi el 60% de la población no cubre micronutrientes. Entonces, en ese contexto, solamente estaríamos repletando para llegar a un almacén mínimo. Es una primera idea. Y a partir de ahí, si hay necesidad, ver la forma de hacer una suplementación, que es una idea que suele en el ámbito sanitario no estar de todo clara. Siempre se da, pero no se establece este objetivo. Y otra cosa también importante es que para algunos micronutrientes no existen pruebas de laboratorio que sean seguras para decir si el almacén corporal es el que tenemos o no como referencia, ¿no? Tal vez para vitamina D, que es bastante seguro, tal vez para vitamina B12, que yo puedo hacer un dosaje y sé cuánto hay en el cuerpo, pero cromo o cosas mucho más específicas como están citados en el artículo, a veces no se tiene claridad, ¿no? En algún momento se hablaba de tiamina, pero son micronutrientes que en sangre circula el 5% de todo lo que está almacenado en el cuerpo, por lo tanto, también es un elemento que se tendría que tomar en cuenta cuando se hace este tipo o sea, cuando tenemos que hablar sobre la suplementación o la represión. Otra cosa importante es que en personas con demencia, la evidencia que existe de suplementación, y mejora y retraso, pues es bastante insuficiente. Listo. Entonces, hasta aquí podemos decir que con la evidencia que tenemos, se demuestra o tenemos como claro que esos efectos de los micronutrientes no pueden atribuirse a un solo componente, que hay interacciones entre ellos, que hay factores asociados en términos biológicos o fisiológicos, como el papel que tenía el músculo que mencionaban previamente, ¿cierto? Pero también entonces como el exposoma, ¿cierto? O sea, este conjunto de exposiciones ambientales, sociales, personales a lo largo de la vida, pues también van a condicionar la salud. Entonces, aquí una reflexión es cómo se requiere fortalecer estas metodologías de esos estudios en este contexto andino, considerando esas deficiencias locales y de nutrientes claves en diferentes condiciones como la demencia, por ejemplo, pero teniendo supremamente claro que la dieta, digamos que variada, equilibrada y un poco acorde al territorio, ¿cierto? Pues serán la base para mejorar esa salud nutricional. Entonces, muchísimas gracias por esas intervenciones. Vamos con la siguiente pregunta, que tiene que ver con la relevancia de los factores socioeconómicos y dietarios en América Latina. Entonces, digamos que se ha abordado dietas, siempre se ha mencionado en el contexto de la alimentación y el papel que tiene en la nutrición, dietas de otros territorios, ¿no? Dietas como la dieta mediterránea, por ejemplo. Acá tenemos el caso en esta investigación de la dieta MINT, ¿cierto? Esa integración de dos conceptos de dietas, y hay bastante evidencia de cómo ellas tienen un efecto protector frente al deterioro cognitivo, ¿cierto? Entonces, lo que aquí nos hace un poco indagar es cómo su implementación en nuestra región, enfrentando barreras culturales y de acceso, ¿cierto?, en el marco de una dieta territorializada y considerando, por supuesto, la diversidad, pero también esos retos en materias de acceso, de disponibilidad, de adecuación. Entonces, pues, ¿cómo pueden manejarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, con ese cuestionamiento, planteábamos justamente cómo, de acuerdo con las diferencias culturales y de disponibilidad de alimentos, podemos adoptar en nuestro país patrones dietarios protectores, de los que habla mucho la evidencia, como lo es la dieta MINT. De pronto profundizar y explicarle un poco a las personas conectadas de qué se trata esta dieta MINT, ¿cierto?, que mencionaban en el documento, en la publicación. Entonces, no sé quién quiera empezar en esta oportunidad. Si me lo permiten, hago un comentario para empezar esta pregunta. Claro que sí.
particularmente las dietas con nombre propio, aunque tengan un fin altruista, son difíciles de aplicar, porque, por ejemplo, la dieta mediterránea, que es el 50% de esta dieta MIND, no es aplicada ni siquiera en Europa completa. Vamos a España, y a Francia, Italia, donde tienen, digamos, un consumo parecido de alimentos, pero si nos alejamos más hacia la parte norte de Europa o Inglaterra, Reino Unido, entonces esta dieta ya ni siquiera aplica. Entonces, desde allá, que es donde ha nacido, tratar de implementar en Latinoamérica significa un reto significativo porque nosotros tenemos problemas de disponibilidad de alimentos significativamente altos, ¿no? Entonces, la dieta mediterránea es una dieta donde se reduce significativamente el consumo de carnes rojas, significativamente el consumo de grasas saturadas, y se le da predilección a grasas buenas, a partir de frutos secos, muchas frutas, muchos vegetales, pescado y frutos secos. Entonces, en general, esa es la dieta mediterránea. La dieta DASH es incrementar, incidir en el tema de los vegetales para mejorar el potasio y ayudar a controlar la presión arterial. Entonces, una mezcla de ambas es esta dieta MIND. Para poder precisar mi comentario, hay algo que siempre que tengo la oportunidad de comentarlo, lo hago, es nosotros en Latinoamérica hemos tratado de importar el concepto de alimentación basada en plantas, donde se restringe al máximo posible el aporte de proteínas de origen animal. Las personas tratan en nutrición, en diferentes ámbitos de que se pueda aplicar en Latinoamérica, pero en Latinoamérica, en Perú, tenemos una disparidad en cuanto a ingesta de alimentos, que hay personas que ni siquiera saben que están haciendo dieta basada en plantas porque no tienen dinero para poder comprar una proteína de origen animal. Ellos lo están haciendo y nadie les comentó. Pero el problema está que se está tratando de generalizar como si fuese es una buena estrategia de salud, pero no es la única y tampoco es obligatoria para todas. Entonces, como tenemos ámbitos y una variabilidad que no existe en otras regiones, en Colombia tienen Ande y también tienen selva, nosotros en Perú tenemos costa, sierra, selva igual, entonces es muy difícil homogenizar estos conceptos, pero sí me gustaría resaltar el hecho de que necesitamos consumir mayor cantidad de frutas, verduras, leguminosas, reducir las carnes que contienen grasa saturada y mejorar el consumo de pescados. En esas tres variables podrían, sobre todo pescados oscuros, por su contenido de grasa EPA, de tipo omega 3, que son justamente los que a veces no les tomamos atención, ¿no? Un pescado de carne oscura es el que por lo general no se aprecia en la medida que debería ser, y en eso haría. Entonces, para cerrar mi comentario, el asumir un tipo de dieta particular es muy difícil en una región cuando tenemos una amplitud de alimentos tan grande. Sí tendríamos que asegurar las bases básicas de nuestra alimentación, que solamente ese aspecto no lo tenemos claro en prácticamente ningún país de Latinoamérica, ¿no? Muchas gracias, doctor Cruz. No sé si el doctor Parodi. Doctor Parodi, adelante, doctor Parodi. Doctor Cano se las sabe todas, me manda a mí. Bueno, a ver, esta es una pregunta complicada, porque una cosa es lo que yo quiero y otra es lo que no puedo, ¿no? Y esto pasa en América Latina y pasa en el Perú y en muchos países andinos. La inseguridad alimentaria en el Perú es más o menos un 50%, hasta la última vez que revisé, y en América Latina entre el 50 y el 30 y el 50%, y en regiones como Puno llega a 72%. Esto significa que hay en ciertas regiones de nuestros países, sobre todo en la parte del Ande, gente que no tiene seguro lo que va a comer al día, en cantidad, y bueno, pues ya menos en calidad, ¿no? A esto se suma el tema cultural, y esto es aquí hay factores determinantes sociales como educación, pobreza, acceso a las carreteras, ¿no? Que son fundamentales y que tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas. Entonces, con estos matices es que uno puede abordar
cosas como la dieta mediterránea o la MIND, donde hay que comer nueces o 1 litro de aceite de oliva a la semana. 1 litro de aceite de oliva a la semana. Yo no convenzo a ningún paciente para que se coma 1 litro de aceite de oliva a la semana ni hablar, porque además le sale caro. Comer sano, en general, de lo que se sabe, no es barato. No es, ni siquiera, encima, podríamos decir que es caro. Tenemos una gran oportunidad con alimentos nativos, ¿no? Con frutos de la Amazonía, o con granos andinos, con el maíz morado. Y aquí, con esta oportunidad de estudios que hay, pero no se aprovecha del todo, y tampoco la quinoa es muy barata, por ejemplo, para ver este concepto de la matriz de los alimentos, ¿no? O sea, no es lo mismo comer camu camu que tomar un suplemento de vitamina C. Ahí hay una serie de ventajas en cuanto a la matriz de los alimentos que probablemente discutiremos. Entonces, ¿se puede aprovechar los patrones culturales? Sí. ¿Rescatar valores ancestrales? Sí. Pero si queremos más intervenciones basadas en evidencia, para unirlo con la primera pregunta, vamos a necesitar más evidencia de nuestras intervenciones. Y, por supuesto, ir ajustando las cosas a lo que se puede y a lo que la gente quiere y quiere lograr, ¿no? Porque no es solamente tener la cantidad mínima de vitamina D, sino llegar al máximo potencial benéfico de vitamina D, como decía Robinson hace un rato, y no llegar a la toxicidad, y qué significa y cómo llegar a esto. Entonces ese sería mi comentario. Bueno, creo que por descarte sigo yo, pero digamos, para no ser reiterativo en lo que ya han dicho, yo quisiera contarte, Jennifer, un poquito de intimidades del paper que hiciste referencia, en el cual pues soy autor, ¿no? Una de las intimidades es que nos pusieron a estudiar como locos, ¿no? Es decir, nosotros a cada sesión, yo he tenido, digamos, métodos Delphi modificados, pero este fue extraordinariamente complejo, porque para poder cumplir con los objetivos, antes de cada sesión, que eran sesiones que llevaban un tiempo para prepararse, teníamos que leer demasiado. Y ese leer demasiado, pues era una competencia entre egos, entre todos, porque queríamos saber quién había leído mejor y tenía mejor evidencia al respecto. Y todo esto lo quiero decir porque con relación a esta pregunta, hubo una discusión muy interesante con relación a los patrones y a los estilos de dieta que se promueven en la literatura. Y digamos, hay un principio de los investigadores del cual yo discrepo, pero lo conozco, de que evidencia que no existe no es verdad, es decir, todo lo que no está escrito no es verdad, pero es muy difícil hacer ese mismo tipo de estudios en nuestras culturas y en nuestras dietas, porque pues no tenemos la cultura de la investigación y la forma para saber si la dieta en el Perú es tan buena o tan regular, como lo decía Robinson, tan diferenciada entre una región y otra, que descalificar nuestras dietas de entrada es complejo. Las dietas están basadas en la pobreza, es decir, la historia de la humanidad ha hablado que las dietas se basan en la pobreza. La paella no es más que el resultado de arroz con lo que hubiese en el momento de la guerra. Es decir, no había nada más que arroz y lo que le pudieran echar. Sí, entonces, pues, hay una situación también de una respuesta individual en cada región, de cómo un italiano y un español o un mediterráneo tienen unas expectativas de vida mayores, independiente de la contaminación o no de la dieta americana, que ha llegado pues con muchas otras diferencias. Entonces yo creo que necesitamos crear evidencia a donde quiero yo llegar para saber si lo nuestro es tan malo, porque nosotros estamos diciendo que nuestras dietas son malas, pero yo creo que lo malo de nuestra región no es la dieta, es la pobreza. Es decir, tenemos países con mucha pobreza y que esa pobreza, pues, que hace universal al ser humano, pues ahora nos tocó a la América Latina y tenemos porcentajes de pobreza altos, que los cuales no quiero repetir porque me sonrojo, pero que en nuestros países tenemos índices de pobreza muy altos y de pobreza extrema también cercanas al 10%, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación de la dieta? Pues la gente come lo que tenga. Sí, yo no puedo decirle a una persona en Cusco que tiene que comer el pescadito de la costa, porque realmente no es tan fácil,
llevarle el pescadito costero a Cusco, y lo mismo en Bogotá, en la sabana de Bogotá, que está a 1000 kilómetros de la costa, decirle que debe consumir un pescado, ojalá a la plancha, con aceite de oliva, tanta cantidad como 1 litro, como dice el doctor Parodia. No, tenemos que ajustarnos a nuestra realidad. ¿Y cuál es mi mensaje? Mi mensaje es que, y lo vimos en el consenso del artículo, es decir, no podemos, ustedes no se imaginan la diversidad cultural que hay en Brasil, que es todo un continente. Es decir, las diferencias que existen entre una región y otra, ¿sí? Y bueno, los argentinos son un poco más homogéneos y los chilenos también, pero los otros países somos muy diversos porque tenemos montañas, porque tenemos culturas distintas en el propio país. Entonces, mi recomendación final es, las investigaciones han demostrado qué es bueno y qué es malo, independiente de si es Mediterránea, si es Mind, si es Dash, si es lo que sea, sabemos qué es bueno y qué es malo. Es decir, meterle 3 carbohidratos a una comida, sabemos que ya demostrado en cualquier parte del mundo, llámese Houston o llámese Medellín, ¿sí? Es malo para el que se lo coma, ¿sí? Y entonces, pues sabemos que una dieta adecuada, balanceada, con lo que haya en la región, con lo que haya en el sitio, se puede lograr. Es decir, lograr las hojas verdes o las ensaladas, si lo quieren mirar así, mirar los frutos que están en la temporada y en el sitio. No todo el mundo tiene acceso a los frutos que tenemos en nuestras regiones, que son muy buenos. Y una proteína, ojalá una proteína, como lo decía Robinson, que no esté sobrecargada de grasa, porque ustedes en Medellín hay una cosa que se llama el chicharrón, que es una ofensa a las coronarias, pero para la gente que se lo come encanta, ¿no? Que es una cantidad de grasa frita del cerdo, y que se lo comen y que entre más sequito, pues dicen que está mejor, no sé. Creo que hay que buscar ajustar las dietas a lo que hay en cada región, porque cada región tiene suficiente cantidad de nutrientes y de posibilidades gastronómicas para hacer lo que ustedes en nutrición llaman una dieta saludable, ¿sí? Y esa dieta saludable es a lo que deberíamos inicialmente ajustarnos, porque por precio, por capacidad adquisitiva, por todas estas situaciones, podemos hacerlo. Y mi mensaje final, la nutrición no es para los viejos, la nutrición es para todo el mundo. En el curso de la vida, la nutrición tiene unas consecuencias en cualquier momento de este proceso. Sabemos, de hecho, que uno de los grandes condicionantes sociales de la mala vejez es tener una mala nutrición y de hecho, la cuña también, baja educación, ¿sí? En los primeros años de la vida. Así que yo creo que tenemos que hacer todo un concepto de política pública dirigida a las mejores dietas que podamos conseguir, que en eso los nutricionistas saben mejor que nadie de cómo lograrlo para que desde la infancia hasta la vejez tengamos un consumo tanto de micro como de macronutrientes que nos puedan dar una mejor calidad de vida. Sobre lo que acaba de mencionar el doctor Cano y el curso de la vida, en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia tenemos anemia por deficiencia de hierro en menores de 3 años, con tasas que superan el 35%, y el impacto que tiene esto en neurocognitivo se va a reflejar el resto de la vida. Entonces, solamente un micronutriente estamos hablando de. Usando el concepto que ha esgrimido mi profesor Cano y el doctor Robinson Cruz, quien está a cargo todavía en los países andinos de elegir, dentro de lo que se puede, qué comen los niños y las mujeres embarazadas, también es la abuela. O sea, con el mismo concepto de enfoque de curso de vida, el adulto mayor, la persona mayor, ejerce su sabiduría y conocimiento para participar de la construcción de los nuevos ciudadanos. Y el otro concepto que yo quería aprovechar para mencionar es algo relacionado con lo que se decía, es que muchas veces en este tipo de reuniones nosotros comenzamos a decir hay que hacer esto, hay que hacer el otro, pero lo que se ve al día a día en el consultorio es cuando viene un hijo o una hija y le dice qué no debe comer mi papá y qué no debe comer mi mamá. Y después de los 80 hay cosas que no deben faltar, no cosas que se deben prohibir.
¿no? Entonces, eso va de la mano con lo que el doctor Cano decía, que la dieta saludable y la comida saludable es para toda la familia, cuando se puede y ojalá se pueda. Súper. ¿El doctor Cruz quería agregar algo más? Bueno, por si no quedó claro, el importar conceptos del extranjero para incorporarlos en nuestra región, particularmente no estoy de acuerdo. Prefiero que, como decía el doctor Cano, el doctor Parodi, establecer las bases mínimas de una alimentación saludable y con lo que tenemos completar lo que falta, porque la bioquímica, lo que sucede en el cuerpo, es bien conocida. Y otro problema de importar, digamos, al menos recomendaciones nutricionales que vienen hechas en poblaciones que no son latinoamericanas, es la respuesta metabólica que va a tener el organismo. Que frente, por ejemplo, a ese litro de aceite, la respuesta que podría tener un latinoamericano, un peruano que ha tenido retardo en el crecimiento. Hemos tenido hace 30 años, el 50% de la población tenía retardo en el crecimiento. Ese genera una programación determinada en el cuerpo que no le va a permitir, digamos, manejar esas cantidades cuando es adulto mayor o es adulto. Entonces, por esa razón, insisto, tenemos elementos como para mejorar nuestra dieta de nuestro entorno, sin necesidad de importar necesariamente conceptos como el MAIN. Súper, muchísimas gracias. Entonces me encanta que creo que estamos todos, y yo también estoy de acuerdo con esa precisión como nutricionista, cuando uno revisa diferentes papers y cuando habla de recomendaciones que son completamente valiosas y que le aportan a la construcción de conocimiento, por supuesto, pues siempre se traen estos conceptos, ¿no? Que la dieta mediterránea, la dieta DASH, la dieta MIND, bueno, y así hay numeroso tipo de dietas que se han venido estudiando, que todas son dietas territoriales porque justamente surgen de la cultura alimentaria de ese territorio, ¿no? Entonces, qué bueno que cuando estemos escribiendo en Latinoamérica hablemos de la importancia de incluir más alimentos que modelos estrictamente digamos que descritos en otros lugares, pues porque también es importante resaltar lo nuestro, ¿no? Lo que está disponible aquí, porque al final la disponibilidad es la que va a marcar esas elecciones, ¿no? Obviamente la capacidad adquisitiva, pero también la disponibilidad, ¿no? Que tiene mucho que ver y está todo completamente relacionada con esa capacidad adquisitiva. Entonces, en esta pregunta estamos de acuerdo y digamos que la conclusión es que justamente adoptar patrones alimentarios que protejan esta salud, ¿cierto? Deben considerar, por supuesto, en todo momento la diversidad cultural, la disponibilidad real de alimentos y, por supuesto, las condiciones socioeconómicas de nuestro territorio. Más que importar modelos externos, va a ser clave rescatar y valorar esos alimentos nativos que, por ejemplo, aquí en Colombia se han venido trabajando fuertemente en su caracterización. Hemos estado trabajando bastante en cómo caracterizarlos para saber qué hay, qué tienen y cómo pueden comenzar a incluirse y a promoverse. Adoptando, por supuesto, esas recomendaciones de acceso de hábitos locales y pues que en definitiva se requiere mucha más evidencia científica propia que evalúe pertinencia y efectos de nuestros patrones alimentarios, reconociendo, por supuesto, estos retos en términos de inseguridad alimentaria y pues de la respuesta individual a la alimentación. Me encanta aquí como este mensaje que nos queda de que justamente en esta política del cuidado, de ese envejecimiento, ¿cierto? Y de la población mayor, pues creo que el punto de partida es promocionar ese envejecimiento saludable y esto empieza desde el nacimiento, ¿no? Entonces la lactancia, la alimentación complementaria y todo el ciclo de vida será fundamental en esa toma de decisiones, ¿no? Para promover justamente ese envejecimiento saludable, ¿no? Pues para el que vamos todos. Muchísimas gracias por esas respuestas. Vamos con la tercera pregunta, que tiene que ver con los retos para la implementación de las guías y políticas de suplementación. Entonces, aquí es un poco considerando, pues, esos escenarios que ya hemos hablado, ¿cierto? Entendiendo que la alimentación debería ser la base justamente, pues cómo manejamos entonces, y diciendo que, bueno, una estrategia eventualmente puede ser la suplementación, aunque no es la única, aunque no es la base, como lo mencionamos al responder la primera pregunta. En los casos en los que se va a abordar y se va a decir definitivamente se necesita suplementar, ¿cómo se manejan esos riesgos que tienen que ver con interacciones de los nutrientes, contenidos de la matriz alimentaria y la sobredosificación que puedan presentarse? Entonces, empezamos, no sé si quiere empezar. Me toca a mí empezar, ¿no? Sí. Bueno. Sí, señor Parodi.
Bueno. A ver, aquí hay respuestas a nivel macro y a nivel micro, ¿no? A nivel macro, en términos de sistemas de salud, ¿no? Con recursos limitados, que es una cosa que no solamente son recursos económicos limitados, ¿ah? Son recursos en general limitados. Para mejorar la eficiencia de nuestras intervenciones, sea suplementación o no, nosotros tendríamos que seleccionar correctamente al usuario, ¿no? Es decir, donde no se puede hacer dosajes y cosas que es muy caro, o hay documentada alguna alto riesgo de deficiencias o problemas nutricionales, ahí yo, como política pública, y se ha hecho en algunos lugares, buscaría un suplemento, ¿no? Como se ha hecho con el hierro en los niños, como se ha hecho con años dorados en Chile, pero que no se puede dar a toda la población porque si no pierde eficiencia, o sea, resultado con inversión, ¿no? Esa es una de las primeras cosas. Después, no perder el concepto de la acción, primero a largo plazo, de políticas a largo plazo, y de acción intersectorial, ¿no? Educación, salud, economía, accesos. Esto es como sistemas, ¿no? Ahora, en cuanto a los riesgos de interacciones y de sobredosificación, tiene que ver con la alfabetización en salud, ¿no? Ni yo, porque a veces uno, pues, queriendo ayudar, hace daño, pues, ¿no? Ni yo me automedico ninguna de estas cosas, aunque a veces están over the counter y libre de prescripciones, saber que debe mejor preguntar, consultar e incluso informar, y esto trasciende a los suplementos y va también a las plantas medicinales, la medicina tradicional. Hay interacciones, no existe nada de que esté en una pastilla o una planta o una hierba que no pueda tener un efecto secundario o una interacción. Y quiero contarles un caso, para ya dar el paso. Me llamaron a ver una señora, 92 años, que le habían dicho que estaba con gripe y que le dolía todo el cuerpo. Y entonces le estaban dando antibióticos, la señora estaba echada en la cama, todo le dolía. Fue un síndrome confusional del libro que no fue reconocido por los colegas que lo vieron, y en el estudio salió el calcio alterado, y al final fue una intoxicación por vitamina D. Una intoxicación por vitamina D que se gestó porque vino su servicio domiciliario y le regaló 100.000, 600.000 unidades, y vino el hijo que estaba de Estados Unidos y le mandó, y la señora tomó todo. Entonces, esa es la vida real, ¿no? La vida real en cuanto al nivel micro y a lo que significa políticas de largo plazo, y buscar en estos grandes necesidades que tienen nuestros sistemas de salud y gobiernos en general, de maximizar la eficiencia de las intervenciones con la correcta solución o selección del usuario. Adelante, Robinson. Bueno, yo estoy en la misma línea que el doctor Parodi en relación a, en principio, en salud pública siempre te dicen que las normas que uno genera sirven para conducir, y no puedo estar creando normas para hechos que no existen, ¿no? No puedo hacer una ley para decir a las personas que tienen que comer a las 12 de la noche, porque eso no es parte de la rutina cotidiana, ¿no? El tema está que muchas políticas de salud pública parecen ser que son hechas con muy buenas intenciones, pero cuando ya llegan al terreno empiezan a generar problemas por diferentes circunstancias. Entonces, la identificación de un problema podría servir para identificar el uso, por ejemplo, de micronutrientes, pero no una mezcla muy amplia de ellos, porque vuelvo al comentario que hacía al principio: ¿cómo saber qué está funcionando? Entonces, es una ruleta rusa. Y número dos, cuando ya se trata de la individualización del paciente, hoy en día, en cuanto a vitaminas y ayudas herbolarias, nutracéuticos, el uso y abuso es demasiado exagerado en todos los grupos etarios.
y en adultos mayores es todavía mucho más. Y ahí quería incidir también en el tema de las interacciones. Por ejemplo, la vitamina C, existen infinidad de evidencias que puede afectar la actividad del citocromo 3A4 intestinal. Y este regula una serie de medicamentos que pueden ser utilizados en adultos mayores, estatinas, etcétera, e incrementar la toxicidad del medicamento. Ya ni siquiera estoy hablando del propio micronutriente, suponiendo que esté utilizándose en una dosis suplementaria. Entonces, esto genera riesgos. El uso de estos productos, como ya no están en una matriz alimentaria, porque si yo tomo con una naranja, algo se va a perder porque estoy masticándola cuando la partí. Finalmente, lo que voy a conseguir es una cantidad justa y necesaria para cubrir mi DRI. Pero cuando yo hablo de suplementos, estoy consumiendo dosis que pueden generar cambios específicos. Y para terminar mi participación, entre los mismos micronutrientes pueden ejercerse interacciones. Por ejemplo, el consumo de zinc por encima del tolerable, que es más o menos 40 miligramos, me depleta cobre. Y la depleción de cobre no me va a permitir activar a una enzima que se encuentra en el borde vasolateral que permite la exportación del hierro para la sangre que pueda ser captado por la apotransferrina. Entonces, entre ellos mismos podrían estar generándose interacciones cuando yo empiezo a abusar o no son utilizados en la dosis apropiada, ¿no? Por esa razón, creo que coincido, hay que identificar plenamente el usuario y poner parámetros apropiados, ¿no? En el caso de los multimicronutrientes, si fuese una política, tendría que ser muy específica y a grupos muy determinados, y es importante la alfabetización en la parte sanitaria, porque muy pocos conocen de esto. Acá nosotros tenemos, por investigación, por formación, estamos inmersos en este camino, pero cuando van a la mayoría de los profesionales de la salud, compran vitaminas y minerales porque están over the counter, nada más, no es porque haya algún tipo de formación al respecto. Bueno, pues yo diría, como complemento a mis compañeros, dos aportes adicionales. El primero es, ¿quién formula los micronutrientes y los suplementos vitamínicos? Yo diría que en una gran mayoría no es el médico, ¿sí? Es el empirismo comunitario, el analfabetismo nutricional. Yo no sé en Perú, pero en Colombia todo el mundo debe tener algún familiar en Estados Unidos porque todos traen un frasco de vitaminas y se lo toman. ¿Sí? Y yo digo que los aeropuertos de Estados Unidos deben tener cantidad de farmacias de vitaminas porque todos llegan aquí y en vez de traerle la camisa o el pullover, lo que sea de regalo, le traen un frasco de vitaminas de la A a la Z y de una manera empírica. Entonces, ese empirismo creo que es el primer punto a afrontar. Y lo segundo es que yo empezaría por el final de la pregunta. Son recursos limitados de los sistemas de salud. Entonces yo tengo la convicción absoluta de que la formulación de suplementos de cualquier tipo, micro o macro, proteínas o vitaminas, oligoelementos, en fin, debe ser bajo una prescripción razonada de evidencia, y esa evidencia tiene que estar claramente sustentada a un sistema de salud finito del cual podemos nosotros hacer mella si no hacemos un adecuado uso de los recursos que tenemos. Así que yo los llamo a eso, es decir, cuando nosotros formulamos algo, tenemos que tener clarísimo cuál es la indicación especial. Y en eso también en el consenso lo dice Jennifer en la metodología de que la suplementación pues no es para todo el mundo ni en todo momento. Yo pienso que tiene que tener unos límites basados en evidencia y que tengan un mayor objeto. Y termino contándoles uno de los grandes problemas de la geriatría, que es la polifarmacia. Es decir, de alguna manera el doctor Cruz lo dijo, Robinson, de que la interacción de medicamentos es muy alta, pero llega un momento en el cual uno ni siquiera sabe que está interactuando cuando una persona toma 9 o 10 medicamentos y ya no existe ninguna evidencia en el mundo que haga estudios con esa cantidad de fármacos, por lo cual los geriatras, pues una de las formas que hacemos es intentar una conciliación de medicamentos para que realmente tengan unas indicaciones adecuadas y no formular por formular, pero tenemos educativamente que controlar mucho el empirismo de la formulación de este tipo de suplementos. Maravilloso, así es. No sé si quiere agregar algo más el doctor Parodi o el doctor Cruz. Creo que es una respuesta muy importante.
Para ponerlo en la práctica, ¿no? Que tiene que ver con las guías y las políticas que son aplicados por personas y tiene que ver con las conductas de los usuarios, ¿no? De lo que tan convencido está el usuario de qué va a lograr con eso. Y lo vamos a ver en la última pregunta, pero yo creo que uno de los retos principales que tenemos en los países andinos respecto a este tipo de prescripción, automedicación y este tipo de cosas es que generalmente tenemos la idea de prescripción nutricional como una cosa restrictiva. Esto no debe, esto no debe, esto no debe, sale con una lista de alta de un sitio va al otro, fue a un profesional, sea de nutrición, de medicina, lo que sea, con una serie de cosas que no se pueden comer o con una cosa muy fija que es incumplible. Más a los 85. O si no tengo dinero. Totalmente de acuerdo. Esa es justamente la prescripción del libro. La lista de cosas se aplica para todos sin ni siquiera razonarlo. Y eso para cualquier, digamos, etapa de la vida es un problema. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que a todos los pacientes, por el tiempo, por el recurso, en fin, se les trata de medir por la misma vara y la individualización que ahora se está promoviendo se va decantando, ¿no? Súper, muy pertinentes esas, digamos que, precisiones, ¿verdad? Y entonces, para dar respuesta a esta pregunta, digamos que entrelazando sus intervenciones, podemos decir entonces que ese manejo de los riesgos que tiene la suplementación, pues va a poder darse con una prescripción a través de un profesional que sea razonable, ¿cierto? Esa prescripción, evitando, por supuesto, y promoviendo minimizar ese consumo autónomo, que es la realidad de lo que sucede en nuestro territorio, ¿no? Y en ese escenario, pues va a ser fundamental definir adecuadamente cuáles son esos candidatos que requieren la suplementación, qué personas tienen que acceder, ¿verdad? Promover la alfabetización en salud para prevenir esos abusos, esas sobredosificaciones y considerar esas interacciones en las matrices alimentarias o también junto en los suplementos que se estén abordando, pues va a ser completamente definitivo, pues, considerando que pueden afectar la eficiencia, ¿cierto? La eficacia, generar efectos adversos, por ejemplo, tener en cuenta lo que mencionaba también el doctor Cano en relación con la polifarmacia, ¿cierto? Y entonces será definitivo ese enfoque intersectorial que combine criterios clínicos, educación y que la regulación también permita, pues, que se maximice un poco esa eficiencia y esa seguridad en las intervenciones. Entonces, como todo en cuanto a la salud, pues no va en una sola línea, será algo intersectorial, con diferentes dimensiones asociadas, ¿cierto? Que tendrán una incidencia en cada una de esas decisiones o acciones que se vayan a ejecutar. Entonces, para ir terminando, sabemos en este momento que pues la población latinoamericana está envejeciendo, ¿cierto?, a un ritmo acelerado, que en pocas décadas pues esta proporción de adultos mayores se va a duplicar en muchos países de la región, que este fenómeno entonces viene acompañado de un aumento, por supuesto, de enfermedades crónicas, entre ellas pues también tenemos afectaciones a nivel cognitivo, ¿cierto? Y como vimos en estadísticas, para el caso de Colombia, la demencia juega un papel aquí también importante, por su impacto en autonomía de las personas, por los costos también sociales y económicos que pueden generar. Entonces, en ese sentido, discutir sobre micronutrientes y cognición no es un lujo académico, realmente es una necesidad en términos de salud pública y tiene una gran relevancia para el futuro de la región. Por esa razón, queríamos aquí preguntarles a ustedes, que son los expertos en el tema, ¿cuáles consideran que son esas lagunas en el conocimiento sobre patrones de ingesta, que ya hemos ido hablando un poco de ello, real de micronutrientes en adultos mayores, especialmente en comunidades rurales o vulnerables? Entonces, no sé quién quiera empezar, si quiere empezar el doctor Parodi, el doctor Cano. ¿El doctor Cano empezó o a mí? Parodi, si quieres el doctor Parodi, puedes empezar. Le toca empezar al doctor Cruz. Bueno, evidencia que yo conozca disponible sobre patrones de consumo de micronutrientes en zona rural en Latinoamérica es muy complicado, muy complicado. Tenemos estudios escuetos en la zona urbana. En la zona rural
lo más que conocemos es que la dieta tiene tendencia a ciertos grupos de alimentos, dependiendo de la zona donde te puedas encontrar, puede haber consumo de vegetales. En la sierra peruana, por ejemplo, sur, es más carbohidratos o fuentes de carbohidratos de manera abundante, muy poco consumo de vegetales. Entonces, a partir de ese patrón alimentario podríamos hacer inferencias y decir que la dieta es deficiente en micronutrientes, pero si estamos hablando ya de multimicronutrientes, es mucho menos lo que podríamos encontrar al respecto. Quizás las referencias más concretas estén en lo que es suplementación, pero para niños, donde se ha mapeado prácticamente todo el continente sobre cuánto de hierro, vitamina D, calcio no, hierro, vitamina A que se le va suplementando a los niños, pero además de eso es muy difícil. Y quisiera tocar un aspecto muy chiquitito nada más del comentario, de la pregunta sobre patrones de consumo. Se me vino a la mente, hace 3 días he llegado desde México, y ellos han desarrollado lo que se llama la dieta de la milpa, que si uno la lee es casi la mediterránea, pero con productos mexicanos, frutas, verduras, frijoles, como le llaman allá, y una serie de características. Si uno lee, es casi una dieta mediterránea, pero mexicana, latina, sin lo exótico del aceite de oliva o cosas de esas, ¿no? Pero, en conclusión, no tengo evidencia, al menos de todo lo que conozco, sobre consumo de micronutrientes en poblaciones rurales o vulnerables. A ver, lo que yo sé no son lagunas, son océanos de desconocimiento que tengo al respecto, sobre todo en personas mayores, ¿no? Tanto de las deficiencias como las oportunidades que puedan haber. Y creo que las brechas de investigación no solamente van con lo que realmente está pasando que hay una gran oportunidad y brechas, sino sobre la modificación de conductas, ¿no? Y sobre la implementación, porque el encontrar una solución y ponerla disponible no significa que la gente lo vaya a usar. Y ahí viene lo que son la ciencia de la implementación o la investigación de la implementación, como lo que ha pasado con los suplementos de hierro y las chispitas, ¿no? La solución está ahí, la gente no la usa. Cuando se ha hecho un suplemento lácteo, la solución está disponible, la gente no lo usa. Si voy a usar mosquiteros para el dengue, tampoco. Entonces, la ciencia de implementación incluye el conocimiento profundo de la realidad y de los actores en la comunidad para que esto se alinee con lo que la gente quiere, con sus costumbres y lo que se va, y el aporte, y se reconozca el valor de esta solución. Esto permite que una solución sea sostenible, adoptable y escalable, es decir, que se pueda contagiar, decirlo así, o extender horizontalmente, y después, cuando se crean soluciones en cada uno de los contextos estos rurales o lejanos o alguna población vulnerable, esto que se ha probado en el campo, que la gente ya lo adoptó, puede incluso escalar a política pública, haciendo lo que se llama bottom-up, salud pública tipo política de salud bottom-up, ¿no? Entonces, hay, en verdad, muchas cosas que se pueden, pendiente por investigar. Ahora, investigar significa financiamiento también. Yo creo que mis compañeros han dicho todo, creo que es así, hay una ausencia enorme del conocimiento, pero yo creo que la pregunta también debe ser mucho más dirigida no solamente a la falta de evidencia, sino a la falta de intervenciones, ¿no? Yo creo que tenemos algunos resultados muy grandes, ¿no? De diferencias entre urbano y rural en viejos, con relación a nutrición como tal, medida por instrumentos blandos, ¿no? Como el mini nutritional, como instrumentos que nos dan alguna idea, pero no concluyen, ¿no? Entonces yo pienso que realmente la investigación es una necesidad en el medio, en la región, en todas partes. Ya llegar a la puntualidad de que si los micronutrientes en adultos mayores en las regiones, pues será una pregunta una respuesta que se irá dentro de las metodologías, pero hay muchas más opciones unidas a esa misma pregunta, y yo les pondría una dificultad mayor. No es lo mismo hablar de una persona mayor o un adulto mayor de 60 años que de uno de 95.
Es decir, a todos les llamamos personas adultas mayores y resulta que la gran diferencia en esa palabra de persona adulta mayor es que están metiendo a personas de 60 hasta 110 años, 50 años de diferencia, mientras en pediatría están hablando de etapas mucho más definidas, en viejos estamos hablando de ciclos muy amplios, ¿no? Entonces yo creo que falta mucho por investigar. Yo los animo a todas las generaciones que están escuchando y que están presentes en este webinar a tener ideas de investigación. A veces puede ser costoso, pero también hay preguntas de investigación sencillas o bases de datos que nos pueden ayudar a encontrar respuestas a la investigación, y es toda una posibilidad de entender hacia dónde va el conocimiento y cómo debemos construirlo. Para esto estamos todos metidos en algo que se llama, desde luego, el método científico. Hay otras opciones, pero realmente yo sigo pensando que el método científico es la mejor posibilidad y los animo a que podamos investigar. Y de otro lado, sí, yo aplaudo de una manera generosa a todos aquellos que trabajan como en la nutrición o nutricionistas como especialidad de la salud, porque yo he visto un cambio importante en los últimos años de cómo se ha pasado de una dieta restrictiva que hacían en su especialidad a las personas adultas mayores a una dieta mucho más comprensiva y generosa, sin restricciones, que ayuden a que las personas adultas mayores, que en general están bajas en suplementación, pero de la vida diaria en cuanto a micro y macronutrientes. Entonces los invito a que tengamos la confianza del huevo, que el huevo no va a matar a alguien de 80 años porque realmente ya no se murió de nada, de esas cosas cardiovasculares. Creo que hay que quitar todos esos mitos y empezar a dar proteínas que tenemos al alcance de nuestras regiones. Cada región es diversa, como lo decían, pero que desde luego podamos hacer una dieta como la que comentaba el doctor Robinson que están haciendo en México. Estoy seguro que en Colombia y en Perú tenemos dietas súper saludables, súper generosas, y vuelvo a lo mismo. No hay cosa más triste que ver a una persona adulta mayor que llega a la consulta de alguien o del médico incluso, a hacerles restricciones en su dieta cuando se basan por índices de masa corporal ficticios que no deben utilizarse en personas adultas mayores y que pues son injustos con ellos. Así que los invito a que comamos y a que comamos sano en cualquier momento de la vida, pero especialmente a las personas adultas mayores. Yo le agradezco el comentario, doctor Cano, porque finalmente es lo que deberíamos hacer. Las restricciones, hay momentos en la vida que las restricciones no aplican. Para casos muy específicos y para cosas muy particulares podrían aplicar, pero en general, mientras más se come, mejor. Y acompañado. Y acompañado, acompañado, mucho mejor. Listo, muchísimas gracias. Así es, digamos que en el campo de la nutrición, pues a medida que también se va generando mayor conocimiento, vamos aprendiendo y siendo conscientes de nuevas formas de hacerlas, que de hecho en estas nuevas formas de hacerlo es un poco rescatar esa cultura alimentaria, ¿no? Y comenzar a direccionarla hacia las necesidades identificadas en la población. Nunca homogenizar, nunca generar recomendaciones para todo el mundo en el ciclo de vida iguales, pero sí también identificando y reconociendo que los alimentos son importantísimos, son valiosos, que tienen interacciones, que hacen que su consumo en ciertos momentos, de ciertas formas, pues van a ser bastante útiles y aprovechables, ¿cierto? Y entonces a ver que no se trata de que algo sea bueno o completamente malo, sino de cómo se va a utilizar en la alimentación. Entonces, el conocimiento permite llegar a esas conclusiones, ¿verdad? Y es como el giro que ha tenido la nutrición de no ser restrictiva, sino de más bien orientar. Y de hecho ya intentamos no hablar mucho de dieta, sino de planes de alimentación que caractericen esos hábitos de las personas y que puedan volverse como algo parte del día a día, ¿no? No esa tarea un poco tediosa a la que tengo que llegar, sino como que también entender un poco desde la educación por qué la necesidad de hacerlo de esa forma. Entonces, para ir cerrando con esta última pregunta que teníamos para nuestros invitados expertos, concluimos que en relación al conocimiento existen lagunas, mares, por aquí océanos, mencionaban nuestros invitados también, sobre el conocimiento y la relación específica que hay con respecto a la ingesta de micronutrientes en adultos mayores, por supuesto, especialmente en comunidades rurales vulnerables en general, que tenemos una evidencia escasa, que es un poco fragmentada, y aunque hay información parcial sobre ciertos patrones alimentarios, pues definitivamente falta bastante investigación específica en este grupo etario.
también se abordó cómo la construcción de soluciones requiere comprender esas realidades culturales y sociales de las comunidades, garantizando que sean pertinentes, que puedan adoptarse, ¿verdad? Que puedan escalarse y luego sí pensar en esas políticas públicas, o sea, que arranquen en territorios importantes, que arranquen con las comunidades para que ellos se identifiquen y las vuelvan parte de sus rutinas, de sus vidas. Y definitivamente como esta ausencia de estudios e intervenciones junto con pues, estas limitaciones de financiamiento que mencionaba el doctor Cano, que son una realidad nuestra, pues refuerza esa necesidad de generar esa evidencia local, participativa, que oriente esas políticas públicas de manera efectiva. En ese sentido, y con esto dicho, pues se hace bastante valioso, ¿no? Entender todos los procesos como hechos intersectoriales, como sucesos multidimensionales en los que no hay una única decisión, no hay un único camino, como lo hemos venido mencionando, sino que hay diferentes aspectos a ser tenidos en cuenta. Entonces nos quedamos con esas reflexiones. La alimentación será el eje principal, ¿verdad? Que está, digamos que, pues un poco supeditado también a los demás determinantes sociales, ¿no? Que posibiliten que se dé o no esta alimentación, también un poco como en los casos que se identifique la necesidad de suplementar, cómo tiene que ser orientado por un profesional para que tenga una efectividad, ¿cierto? Y creo que nos quedó claro a la medida que se fue respondiendo cada una de estas preguntas, cómo la investigación es importante, permite tomar decisiones, permite reconocer qué está pasando para apuntar a lo que hay que hacer, pero además también cómo hay que educar y trabajar con las comunidades, con estas poblaciones vulnerables de zonas rurales, dispersas, para entender ellos qué quieren, ¿no? Y que la solución que se va a efectuar, pues realmente sea acogida por ellos, que es al punto al que queremos llegar, ¿no? Entonces, bastante valioso todo y enriquecedor todo este espacio. Aquí creo que tenemos unas preguntas, voy a leérselas para que nos ayuden. Aquí la primera pregunta que nos hacen es, en caso de enfermedades neurodegenerativas, ¿la vitamina B6 se presenta? Ok, te la entendí, voy a replantearla. En caso de enfermedades neurodegenerativas, la vitamina B6 se encuentra en deficiencia, ¿sí? Pero habitualmente no se pide o su medición o no se hace una suplementación. ¿Se debe pedir siempre o no hay necesidad? No, el que quiera responder estaría bien, no está direccionada la pregunta para alguno de los tres invitados. Si quieren, yo le ayudo con esa parte. Digamos, dentro de los estudios y protocolos que hay para estudios de demencias degenerativas, lo que uno hace, más que mirar la causa de la demencia degenerativa, que sabemos que está dirigida a amiloide y a proteína tau, es descartar demencias por otras etiologías. Entonces, lo que uno hace es pedir vitamina B12, ácido fólico y serología como protocolos adicionales y TSH. Es lo que hasta actualmente está utilizándose, además de una imagen cerebral que descarte otro tipo de lesiones vasculares o de masas como tal, tumores, en fin. Entonces sí, estoy de acuerdo en que puede haber, pero además de muchos otros micronutrientes, pero no hay ninguna evidencia actualmente que hable que hacer esa aproximación ayude al diagnóstico o a la intervención. Es más, la mayoría de casos que ven ustedes y piden ácido fólico o vitamina B6, no está bajo, ¿no? La mayoría no está bajo. Listo. Muchas gracias. La otra pregunta la hacen al doctor Cruz. Preguntan, entonces, en términos de suplementación de micronutrientes, ¿es preferible ofrecer solos y no en mezclas? Lo ideal es identificar el objetivo para el cual estamos utilizando el micronutriente. Entonces, para poder plantear un objetivo, tengo que documentar la necesidad de uno u otro micronutriente, y en función de eso es que idealmente se tendría que identificar cuál es el que falta para poder proporcionarlo de manera adecuada. Los multimicronutrientes actúan más en términos preventivos, pero ya de tratamiento efectivo se tendría que identificar cuál es el que falta para establecer la dosis y en función de eso administrarlo. Los multimicronutrientes, por su propia definición, contienen cantidades pequeñas para tratar de repletar los almacenes de la persona, entonces lo pueden tomar de manera profiláctica, pero si ya se establece una necesidad
un multimicronutriente no funciona. ¿No? Imaginen a alguien que tiene vitamina D 15 nanogramos por mililitro, no se le va a dar un multimicronutriente que incluya vitamina D, se tiene que utilizar una dosis alta de vitamina D. Hay otra cosa interesante que tiene que ver con el facilismo del cuidado que tenemos individualmente, ¿no? Con la conducta, que es, pues, si yo me tomo la pastilla del multivitamínico, dejo de hacer ejercicio. O tomo la pastilla para el colesterol y dejo de cuidarme en lo que como. O sea, al final tiene que haber una coherencia en el cuidado, ¿no? Y son acciones múltiples, porque es multideterminación de factores y cosas. Al final el cuidado es integral y lo ideal es que cada uno se apropie de su propio cuidado en relación al objetivo de lo que quiere lograr. Tal cual, y por ejemplo, mencionaron hace un momento sobre el IMC, que es una medida que no debería ser de uso clínico porque ahora hay cosas mucho más sofisticadas, hay medidas de composición corporal, el IMC no dice absolutamente nada de nada, y lo que hace es generar errores. Entonces, hay equipos de impedancia bastante bien validados que me pueden dar una visión interna del paciente sin cometer los errores que el IMC comete. Súper listo. Muchísimas gracias por esas respuestas para las preguntas que surgieron de quienes están conectados. Aquí ya para ir cerrando, yo quería hacerles o pedirles el favor que cada uno nos haga una recomendación que haría en términos de el cuidado de la salud cognitiva, ¿no? Para la población adulta mayor, que le dirían, pero no a la población adulta mayor, sino a los profesionales de la salud, ¿no? Que están a cargo de su cuidado. Entonces, ¿qué les recomendarían ustedes desde su experiencia y su experticia a los profesionales en salud que están conectados para promover ese cuidado de la salud cognitiva en adultos mayores? Cada uno nos quiere dar como su recomendación y ya ahí pasamos a pasar la palabra a Claudia, la directora. ¿Quiere empezar? No sé quién quiera empezar. Adelante. Ya que me toca, pues. La recomendación para los profesionales de la salud es que no hay una fórmula única, ¿no? Cada persona es una individualidad, son varias acciones durante todo el curso de vida. La misma intervención no va a tener el mismo impacto en jóvenes que en personas mayores, ¿no? Indudablemente hay que hacer ejercicio, hay que vacunarse, comer bien, sano y estar acompañado, ¿no? Gozar de la vida. Tiene que ver muchísimo con lograr estos objetivos mientras modulamos el entorno. Mientras modulamos el entorno y los accesos. Yo creo que ese es la recomendación fundamental, es que le pregunten a la persona qué cosa quisiera hacer y qué quiere lograr. Y en esa medida, hacer que la persona siga haciendo y haciendo lo que considera valioso, en lugar de fijarse solo en los niveles de colesterol, glucosa o biomarcadores que, bueno, a la persona no le significan un mejor funcionamiento o no. Bueno, yo desde mi lado quisiera apuntar a algunas cosas. Primero, desde el punto de vista de la actividad física, fortalecer la masa muscular y todo el impacto positivo que puede tener a nivel corporal. Las mioquinas que están ahora descubriéndose cada día más tienen impacto también neuroprotector. El tema de la dieta, que no debe ser restrictiva, sino que tiene que proporcionarle a la persona todas las necesidades que pueda generarse por su estado de evolución fisiológica. Y en tercer lugar, la individualización, ¿no? Cada paciente tiene su propia circunstancia y cada paciente tiene su propio tratamiento y es difícil que dos tratamientos podrían ser parecidos, pero tienen objetivos diferentes. Y eso es lo que se tiene que mover en el paciente del lado de la nutrición específicamente. Bueno, pues a mí me dejaron para el final, también me imagino que por la edad, pero eso me encanta. A mí me encanta envejecer, sí. Yo diría que las recomendaciones estarían que bajen el documento de Lancet Commission, que es fácil, del 2024, donde hay 14 recomendaciones para evitar la demencia, pero
Al mismo tiempo, yo destacaría de todas esas recomendaciones, y lo vemos y cada vez hay más evidencia, que tener un nivel educativo alto nos da una reserva cognitiva que definitivamente protege y aplaza en varios años, sí, la posibilidad de tener un deterioro cognitivo o una demencia. Es decir, aquellos que tienen, claro, a todo el mundo le puede dar demencia, y a los presidentes y a los premios Nobel y a todo el mundo, pero la educación claramente modifica la posibilidad de tener una demencia y retrasa, y es posible que podamos morir antes de otras cosas que con una demencia. Y dentro, para ser un poquito ambivalente con mis posturas académicas, yo pasaría a las 7 recomendaciones que dan los centenarios de Okinawa, ¿no? Ellos en forma empírica, encantadora, dan 7 recomendaciones donde dicen comer vegetales y soya y todas estas cosas, pero hay 2 cosas que me encantan de esas 7 recomendaciones. Una es poder tener un ikigai, que es como un proyecto de vida. Es decir, y eso, un centenario también tiene un proyecto de vida, y una persona anciana tiene un proyecto de vida. Tener un proyecto de vida es muy aconsejable, es muy recomendable a cualquier momento de la vida. Y la otra es tener un mosai. Un mosai es un grupo de amigos, en Colombia decimos de parceros o de compañeros, sí, pues porque tener amigos y compartir con los demás, como con el doctor Parodi, que llevamos demasiados años compartiendo, pues hace que es un mosaic espectacular y que le ha dado mucho sentido a mi vida con muchos otros mosaic que tenemos en común. Así que los invito a implementar en su vida ese concepto de felicidad de los centenarios de Okinawa. Maravilloso. Entonces, creo que ya con esto sí hemos terminado. Yo como moderador, les agradezco bastante sus respuestas, su disposición. Quedo súper feliz, y yo creo que quienes nos escuchan también, porque no quedó solo en la teoría, ¿no? Sino que en sus mismas recomendaciones finales se evidencia cómo las diferentes dimensiones del ser humano afectan el envejecimiento, porque es que afectan la forma en que vivimos, ¿verdad? Y percibimos la realidad. Entonces, nos quedamos con la relevancia de la salud nutricional, nos quedamos con las interacciones que hay siempre entre los nutrientes, nos quedamos también un poco con la dieta territorializada, pero la nuestra, preferiblemente la que nos identifica a nosotros, la importancia de la evidencia científica, y con este cierre entonces de que no hay un solo camino, que el deseo del paciente es importantísimo, que tiene que tratarse de un abordaje individualizado, que no sea restrictivo, donde el músculo comience también a ser ese centro relevante junto con la alimentación, ¿cierto? Y cómo la educación entonces modifica esas percepciones y esos envejecimientos asociados, por ejemplo, con la demencia, ¿no? Entonces, proyecto de vida y, amigos, la tarea que nos queda a todos para promover ese envejecimiento saludable. Muchísimas gracias, doctor Cruz, doctor Cano, doctor Parodi, por sus intervenciones, por todo su conocimiento compartido. Maravilloso tener la posibilidad de escucharlos y estar aquí en este espacio con ustedes. Laura, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Qué espacio tan absolutamente enriquecedor, pero especialmente inspirador. Creo que todas las personas que están hoy aquí acompañándonos en estos momentos y que se lo han disfrutado, así como me lo he disfrutado yo desde acá, estamos inmensamente agradecidos por esa capacidad tan impresionante de compartir el conocimiento, las experiencias de una manera tan generosa, ¿no? Eso quiero recalcarlo de manera muy importante. Son un grupo espectacular. A algunos había podido conocerlos en algún momento, como el doctor Cano, y obviamente a través de diferentes eventos en los que he podido unirme con el doctor Robinson, que he sabido obviamente de él y lo he escuchado, lo mismo con el doctor Parodi. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa. A la doctora Jennifer Garay, que estuvo al frente de este espacio, y detrás de cámaras a nuestra querida Tatiana, que siempre está con nosotros apoyándonos. Es muy importante agradecer siempre. Y de aquí saldrán muchas ideas, muchos proyectos, es lo que esperamos, que vengan hacia adelante muchas cosas más por hacer en este tema tan absolutamente apasionante. Un abrazo gigante para todos, de parte de Ilse Norandino, de este equipo, que terminen de pasar un resto de día muy feliz, y esperamos podernos encontrar prontamente con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Los felicito. Excelente espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.